Mi nombre es Yareli, soy la técnico de la planta de compostaje del Centro de Jardinería La Lajita. El proceso de compostaje es un proceso en el cual los microorganismos típicos de suelo descomponen la materia orgánica en pequeños fragmentos. Algunos siguen siendo materia orgánica y otros materia inorgánica directamente asimilable por las plantas. Empiezan unos microorganismos a colonizar esa materia orgánica, ellos colonizan ese ambiente y empiezan a degradar, es decir, a transformar los trocitos grandes en trocitos pequeños. En esa descomposición en cadena se van generando algunas sustancias orgánicas e inorgánicas que aprovechan otros microorganismos también para seguir el ecosistema y seguir la descomposición. Estos microorganismos son aerobios, es decir, que necesitan oxígeno para vivir. Por eso es muy importante que en el proceso de compostaje se oxigene bien lo que es el material. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, la temperatura que alcanza el material. Nosotros tenemos que alcanzar 70 grados de temperatura durante al menos 24 horas. Esto es muy importante porque se logra la descontaminación del compost. Vamos a imaginarnos los microorganismos patógenos, es decir, microorganismos malos que puedan estar dentro del compost, son los que normalmente están en los intestinos de los animales, porque en la poda apenas vienen microorganismos malos para los seres humanos. Entonces, estos microorganismos normalmente están acostumbrados a vivir en el intestino de los rumiantes o de los animales, en definitiva, de los que procede el estiércol. Esos microorganismos están acostumbrados a vivir a temperaturas a las que está el sistema digestivo de esos animales. Tiene que estar a unos 40 grados. Si nosotros sometemos al compost, al material, a unos 70 grados, elimina esos microorganismos patógenos. Esa es la diferencia con el estiércol. No tiene microorganismos patógenos y también te elimina las semillas de malas hierbas al aumentar esa temperatura. Con respecto a la temperatura dentro del proceso de compostaje, es muy importante que se siga un patrón. En la primera etapa, que es la etapa mesófila, los microorganismos se están adaptando a un nuevo material, a un nuevo ambiente. Entonces, estos microorganismos empiezan la descomposición, colonizan un ambiente nuevo. En la etapa mesófila, la actividad de estos microorganismos hace que se incremente la temperatura de por sí. Ellos, teniendo el agua que necesitan y los nutrientes necesarios, es decir, la materia orgánica y las sustancias que generan los otros microorganismos, empiezan a trabajar. Ese trabajo hace que se incremente la temperatura. Es como cuando nosotros estamos parados o empezamos a caminar. Nuestra temperatura basal se incrementa, pues lo mismo pasa con los microorganismos, pero se calienta lo que es el material también. La etapa mesófila dura en torno a un mes y medio, dependiendo. Una vez que se superan los 50 grados, 55 grados, ya se denomina etapa termófila. La etapa termófila es la más larga del proceso de compostaje. En esta etapa se sigue con la fragmentación, pero otros microorganismos, ya sean bacterias, hongos, protozoos, algunos insectos también colonizan, toman los fragmentos y siguen la degradación. Y se lleva la temperatura hasta unos 70-75 grados. El compost puede estar a 70 grados unos 4 o 5 días. Intentamos que no esté más de 4 o 5 días porque luego también el incremento de temperatura supone el establecimiento de condiciones anaerobias, es decir, falta de oxígeno, y eso no queremos que suceda porque el compost es un abono hecho en aerobiosis, no en anaerobiosis. Entonces mantenemos la temperatura unos 60 grados, 65 grados durante la etapa termófila, hasta que los microorganismos van transformando, se llega de nuevo a una etapa de estabilización de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Todos los fragmentos que se han generado se transforman en compuestos que son asimilables por las plantas, es decir, en nutrientes, ya sean nitratos, fosfatos y demás. Cuando ya ha pasado la etapa de estabilización de la materia orgánica, hay que dejarlo reposar para que esos nutrientes sean asimilables por otros microorganismos y finalmente se genere el producto deseado. Sí es cierto que el compost tiene menos nutrientes que un fertilizante inorgánico, pero todo lo que nosotros le echamos en el compost es sano. Es decir, cuando nosotros plantamos una planta, al añadirle compost, no le estamos echando más de lo que la planta necesita. Sin embargo, muchas veces cuando utilizamos los fertilizantes inorgánicos hay que tener mucho cuidado con la cantidad de los mismos que se le está echando, porque el exceso de nutrientes también puede hacer que inhiba las funciones de la planta, y por eso hay que tener mucho cuidado con el tipo de planta que tenemos, el tipo de sustrato que necesita y los nutrientes que requiere.